¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, el gusto de siempre, el gusto de saludarlos. Cumpleaños Racing de Córdoba, la Academia de Nueva Italia, y bueno, vamos a charlar un rato, vamos a homenajear, vamos a hacer un mimo a un barrio de goles, de toques, de fútbol, bien barrio de los nuestros, con tal vez uno de los más emblemáticos jugadores del fútbol de Córdoba, pero que tiene mucho que ver con la historia de Racing, como es Roberto Gasparini. Roberto Osvaldo Hueve, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Osvaldo? Bueno, ¿qué es Racing de Córdoba? Si tuviera que definirlo, viene un pibe y le pregunta, Pato, ¿qué es Racing de Córdoba? ¿Cómo lo define? Bueno, para mí fue todo porque ahí me inicié, me di a conocer al fútbol nacional y bueno, y ahí arrancó mi carrera que fue por varias partes del mundo y bueno, tuve la suerte de volver a terminar mi carrera en Racing, ¿no? O sea, fue mi segunda casa y siempre le estaré agradecido por todo lo que me enseñó, ¿no? ¿Cómo fue su primera época en Racing? ¿Cómo fue aquella primera época cuando llegó? ¿Qué es lo que más se acuerda de eso? Bueno, yo firmé el día que cumplí los 13 años, antes no se podía firmar antes, hubo un año sin firma en instituto, y el día que cumplí 13 años, René Gorreta hizo abrir la Liga Cordobesa y me llevó en pleno enero a firmar para Racing. ¿Y ahí ya tuvo algunos compañeros que después llegaron a primera con usted, Roberto? Y sí, se hizo una camada de jugadores. Antes se jugaba cada 2 años las categorías, o sea, había sexta, quinta, cuarta menor y cuarta especial, o sea, de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así eran las categorías, o sea, por eso que con muchos de los que llegamos a primera nos veíamos un año y al otro no, porque pasábamos de categoría pero bueno, ya después cuando llegamos primero con Osvaldo Codocini, Lucio era un año menos, Noriega un año más, pero casi todos estábamos ahí en Racing y los entrenamientos eran prácticamente conjuntos, casi todos, porque no había muchos lugares para entrenar, entrenaba martes y jueves y bueno, los años de inferiores uno los disfruta mucho y aparte en esa época jugábamos mucho los baby fútbol, que íbamos por toda la capital acá jugando y bueno, todos los que íbamos al Colegio Roble, después veníamos Racing. En inferiores, el Racing de Córdoba que usted integró, ¿cómo era respecto a los otros clubes? ¿Se trenzaba por los títulos? ¿Estaba un poco más abajo? ¿Cómo se vivía eso de no ser Belgrano Talleres, por ejemplo? No, era muy competitivo Racing, era de la división inferior más valorada de Córdoba, al instituto, estaba Talleres, Belgrano, y eran 4 o 5 los equipos que Huracán tenía muy buenas divisiones inferiores, y eran siempre campeonatos muy peleados, con mucha gente en la cancha, viendo a los niños, pero sin la violencia que hay en este momento, o sea, se veía el partido de cuarto especial con 500, 600 personas en la cancha. Y era porque tenían 18, 19 años, eran casi los que llegaban a primera división, o los que ya estaban despuntando en reserva, y cuando había partidos importantes te bajaban a que jugara en la cuarta. Era algo normal, la rivalidad de cada equipo, de que todos querían ganar, y bueno, eso hacía que pudiera jugar el sábado y después el domingo jugar en la reserva. Roberto, ¿jugaban algunos partidos domingo a la mañana también o no llegó a jugar los domingos a la mañana? Sí, la más chica, la sexta y la quinta jugamos los domingos a la mañana. La cuarta menos y cuarta especial se jugaba los sábados a la tarde. De la liga cordobesa, ¿cuál es el recuerdo? No un recuerdo, pero ¿qué recuerda de aquella liga? Porque uno que ya es bastante veterano y ha ido a ver muchos partidos, choques de Racing Instituto, partidos entre Talleres, Belgrano, Peñarol, Las Palmas, de los que fueron, Huracán de Barrio La France, era formidable. ¿Los recuerda realmente así? Los de primera hablo, ¿no? Sí, se jugaba casi siempre a cancha llena, gente de las dos hinchadas y no había problema,
todos eran, más cuando Racing empezó a tomar un poquito más de notoriedad en el año 76, 77, 78, que se fue formando el gran equipo de los 80, y bueno, antes todos lo peleaban a Talleres y a Belgrano, y el Instituto, y bueno, y ahí se incorporó Racing a ese cuadro de 4 equipos más grandes, y bueno, todos querían volver a Racing también, o sea, se hace un campeonato muy competitivo porque había que ir a jugar a la cancha de Peñarol, de Huracán, eran canchas chicas, juego friccionado, y bueno, a veces costaba más esos partidos que lo mejor jugar contra el Talleres de Belgrano. Uno recuerda la época previa o casi contemporánea de Racing con un jugador que es de mi tierra, que es el Tero Giuliano, después también se fue a Central, lo mismo que usted en algún momento. Eso fue un poco, ese Racing es la previa a lo que va a ocurrir luego con el subcampeonato, ¿no? Claro, bueno, el Racing en el año 76, cuando inicia la era Espirópulo, bueno, ahí viene Giuliano, viene Díaz, viene Rodríguez, viene Mayo, un marcador central rosarino, una persona excepcional. Estaba en Emilio Nubeña al arco, estaba el Emilio Comiso adelante. O sea, teníamos un equipo que se había formado como para pelear el campeonato. Yo creo que esa fue la visión de Mario Espirópulo, de llevarlo a Racing a una mejor posición de la que venía teniendo en la tabla los años anteriores. ¿Cómo lo define a Espirópulo? No, para mí fue uno de los mejores dirigentes del fútbol, de lo que tuve yo. Yo el año que debuté en la primera Racing ya había quedado libre. Ajá. Porque en esa época, por lo menos en Racing, porque ahora ya no es como ahora, que los jugadores son libres, tienen que tener un contrato si no son libres. En esa época eran de los clubes, no había, era libre, uno era de los clubes. Cuando yo firmé a los 13 años, me hicieron un contrato por 5 años, que si a los 5 años Racing me quería, me tenía que dar determinada suma de dinero, que era ínfima, ¿no? Como para poner algo simbólico en el contrato. Bueno, llegó el 5 de enero, que es mi cumpleaños, cumplí los 18 años, y nadie de Racing vino a mi casa ni nada. Y bueno, mi padre me dice, mira, sos libre, querés que vamos a buscar a algún otro lado. Y yo esperaba el llamado de Racing, pero nadie me decía nada. Yo ya había jugado en reservas en el 75 un par de partidos, y bueno, vino Mario Espirópulo a mi casa, y ya había empezado la pretemporada, me llamaron porque me había presentado, y bueno, vino a mi casa, hablamos media hora, y me llevó corriendo a entrenar. El paso fue porque yo quería ir a Racing. Roberto, en aquel 80, antes de llegar a hablar de la final contra Central, fueron notables los bailes que le pegaron a Independiente, que siempre fue un verdugo de los equipos de Córdoba, sin embargo con ustedes no pudo. No, fueron, la verdad, creo que de los mejores partidos que jugamos nosotros fue el 4-0 acá. Claro. Ganamos 4-0 acá, le ganamos bien, y fue un baile. El segundo tiempo, una gran supremacía nuestra, ganando 3-0, y le hicimos el cuarto gol de la Chueca Aramayo, y bueno, no entendían nada, la gente de Independiente no entendía nada, no podían creer el baile que se habían comido, y con semejante equipo, porque no era un Independiente mal, era el Independiente de Bochini, Marangón, y vinieron todos, y jugaban muy bien también. ¿Qué fue el Coco Basile en ese equipo? Y el Coco vino a darle un poco la personalidad que sacarnos el miedo. Un poco antes el jugador del interior iba a jugar a Buenos Aires y pensaba, jugar en Buenos Aires nos costaba, siempre nos costaba en esa época ir a Buenos Aires. Aparte, en esa época también los equipos grandes siempre tenían alguna ayuda o algo, y bueno, nosotros nos costaba. Vino el Coco, y con la personalidad que tenía nos dio un poco ese plus que necesitábamos, como por fuera de la cancha. Anímico fue muy importante, con la voz del Coco y el conocimiento que tenía de Buenos Aires, nos llevó a ser un equipo audaz, ir a jugar a cualquier cancha.
Uno recuerda del equipo y cuando uno le habla a los más pibes, los que recuerdan algo les han contado de usted, de la Araña, de los jugadores de mitad de cancha hacia adelante, pero qué buena defensa tenía Racing, Pato, ¿no? Sí, tenemos... el tema también es que el equipo siempre jugaba con el mismo, o sea, claro, era muy difícil que cambiaran. Eso, cuando un equipo agarra confianza, es muy difícil que se caiga. Los jugadores de arriba podíamos perder, pero siempre estaba la misma confianza en los jugadores y eso hace fuerte un equipo. Yo considero que formar un equipo y que haya quedado en el pensamiento de todo el fútbol argentino, porque uno va a cualquier lado y te lo nombran al equipo de Racing de memoria. La gente más viejo que lo ha visto jugar, lo nombra de memoria al equipo. Eso quiere decir que era un equipo de trascendencia y que se amalgamó a medida que fue pasando los partidos y bueno, ya después, cuando llegamos a la final, éramos un equipo en serio. Le pregunto por tres jugadores que están en ese equipo de memoria y que a lo mejor no tienen, digamos, tanta prensa, por decirlo de alguna forma, que son el Panza López, Atilio Oyola, y se me ocurre preguntarle por Vallejo, un 9 extraordinario, ¿no? Bueno, el Panza López, uno de los que más me enseñó fuera de la cancha. Qué bueno. Sigo siendo amigo de él de la vida y bueno, él un poco, cuando uno se caía, le pasaba algo, no me ponían, me decía, dale, entrena, que tenés que demostrar y aparte un jugador bárbaro, jugaba y tiraba caño a bochín, no tenía complejo de nada. El Atilio Oyola, un ventilador de que llamaban en esa época, era el cuarto volante. Un cuarto volante, pero era la rueda de auxilio del medio campo. Y un jugador de una pegada muy buena también. El Negro Vallejo era un goleador. Un goleador cuando estaba en racha, era intratable, una potencia física bárbara y bueno, había época en que siempre le decía Coco Basile, porque por ahí el negro se tiraba atrás, que le toca la pelota, y dice, Pedernera, hubo uno solo, dice, andá y chocá y voltea al defensor, dice que espera que te tiren los pases, dice, y anda a hacer goles. Y la verdad que era un goleador que hizo una gran cantidad de goles y para nosotros era un alivio, tirarse adelante a la Araña era descansar un rato la pelota adelante, ¿no? ¿El Araña fue un distinto, Roberto? Sí, yo creo que Luis es uno de esos wines que, bueno, que ya no existen, en el mano a mano, pues le tiraba la pelota y era incontrolable. Creo que ya no, en el fútbol de ahora es prácticamente imposible encontrar un jugador de esa característica y bueno, Luis te definía los partidos. Muchas veces el Coco terminaba el primer tiempo, lo tocaba la Araña y dice, ni transpiraste, negro, dice. Bueno, entró el segundo tiempo y ganó el partido. Y entraba el negro y te lo ganaba. Qué bueno. Todas esas cosas hacían de un gran equipo, ¿no? ¿Cambiaba mucho si jugaba Aramayo o cuando jugó Feliu? No, Aramayo lo que pasa es que era muy experimentado, él era el más grande de todos. Claro. Y él había jugado en la época del Racing en 74, 75, y jugaba en una posición sobre izquierda, o sea, volante, medio número 11 ahí, y después se fue al medio de la cancha. Cuidaba muy bien la pelota, era inteligente para jugar y ordenaba el equipo. Claro. Él, de atrás tenía a Oyola y al Panza que corrían, y bueno, él administraba la pelota en la mitad de la cancha y bueno, la manejaba él. Y después me tiraba a mí, al Atilio, para que jugáramos para adelante. ¿Y Feliu era distinto? Feliu jugó mucho tiempo de delantero en la primera, y después jugaba por volante por izquierda, cuando apareció en el 76, 77, él jugaba de número 9. ¿El negro Ramos qué tipo de arquero fue? Él era un tipo ganador en todo sentido. Fue mi compañero de pieza durante todos los años que tuve el Racing. Algo atípico porque siempre iban a bajar juntos, bueno, yo iba con el negro. y bueno, un tipo ganador que
se defendía dentro de la cancha, se volvía loco, gritaba, pero muy noble hacia los compañeros, y yo creo que era fundamental por la gana que ponía. Él quería ganar en todos lados y bueno, eso contagió, ¿no? Una saga central, la de Noriega y Colochini, de las que no hay, ¿no? Sí, Pascual, un marcador central, recio, potente, arriba, que metía miedo. Yo creo que sí, aparte se animaba a jugar, pero sabía sus limitaciones. Claro. Yo creo que eso era lo importante que tenía el equipo, de saber las limitaciones de cada uno. Y bueno, Osvaldo es un gran tiempista, un jugador que sabía salir jugando con la pelota, y que fue la gran baja que tuvimos en la final. Claro. Lo echaron en el partido con Independiente, y yo creo que fue una gran baja que tuvimos y que nos costó el campeonato. Cierro con, no puedo dejar de nombrar del Mulio Vivanco. ¿Cómo era nuestro colega Quique Vivanco? Y Quique era un jugador polifuncional, podía jugar de 6, de 3, una gran calidad técnica. No era físicamente, no era dotado en envergadura, pero era un piantista, marcaba muy bien y aparte sabía jugar con la pelota, salía jugando constantemente, y eso era bueno para el equipo, porque lo mejor que teníamos nosotros es tener la pelota, no sabíamos defenderlo sin la pelota, y eso es lo que hacía descansar sobre los orillos, se lo tiraba el Quique y sabía jugarla la pelota. La final, y sin dar nombres, ¿cree que al no estar Osvaldo Colochini se debió jugar de otra manera el partido de ida o fue una circunstancia? Yo creo que el partido, Osvaldo, yo soy sincero, jugó a ver, muchacho santiagueño, sí. Que si no hubiera sido Coco Basilio yo lo ponía a él. Claro. Casi 1,90 m, envergadura física, entrenaba todo el año, pero te digo, no jugaba porque los otros no se lesionaban, claro, ni lo suspendían. Y le tocó la final, y lamentablemente en la final cometió un par de errores que lo llevaron a estar nosotros a los 20 minutos 2-0 en contra. Claro. Pero lo mismo, el equipo lo tuvo al empate, muchos dicen en el 2-1 tendríamos que haberlo tirado atrás, no sabíamos defenderlo. Fuimos a buscar la heroica y estuvimos a punto de empatarlo, y después tuvimos 10 minutos fatales que nos hicieron 3 goles. Claro. Sí, fue una cosa muy rara, ¿no? Porque además en la revancha le pegaron un baile en el Chateau a Central, ganaron 2-0, pero era para 5-6, ¿no? Y aparte, Osvaldo, la gente creía en ese equipo. Sí, sí. Vos perdiendo 5-1 a la ida, no podés llenar el estadio como se llenó. Sí. Si la gente no hubiera confiado en ese equipo, no va nadie. Dice 4 goles diferentes, ¿cuándo le van a empatar? Y bueno, la última... Podíamos dar vuelta. La última de mi parte, los chicos que tendrán alguna pregunta. ¿Siempre le pegó bien a la pelota o lo fue perfeccionando en algún momento de su carrera? No, siempre pateaba, en los baby fútbol pateaba fuerte, jugaba en los baby fútbol y eran la metían los otros y me la daban a mí para que pateara. Y a lo largo de mi carrera, y donde más me perfeccioné, que se entrenaba porque el técnico pedía, era en México. Cuando estuve en Tigre de Monterrey, estaba Carlos Reynos, un chileno, sí, que le pegaba muy bien a la pelota, y hacíamos competencia de tiro libre y practicaba más. Pero acá nunca fue como un don que me salía así nada más. Por eso muchas veces me dicen cómo le pegaba, y es difícil explicarlo. Eso que sale, me parece que no sé de dónde viene, pero es difícil explicarlo, ¿no? Muchachos. Sí, consultarle al Pato, aprovechando también su experiencia como jugador, haber sido campeón con Central, ¿cuál es la diferencia básica en cómo se vive el fútbol en Rosario y aquí en Córdoba? Aunque son dos ciudades muy parecidas en un montón de aspectos, pero quizás con algunas diferencias en cuanto a cómo vivir el fútbol. Bueno, yo creo que antes era mucho más violento en Rosario, se vivía... lo que pasa es que en Rosario son 2 equipos, o sea, o sobre Central o sobre Ñul, no hay acá está más repartida la cosa entre
Racing, Talleres, Belgrano, Instituto, pero en Rosario eran 2 equipos, o sea, a mí me tocó salir campeón y bueno, tenía la mitad de la ciudad a mis pies y bueno, y después al otro año hace un penal y me lo reclamaron por 1 año y medio, pero son esas cosas lindas que tiene el fútbol y en esa época los clásicos de Rosario no terminaba casi ninguno, era siempre mucha violencia que no la había vivido aquí en Córdoba. Bueno, yo, Pato, preguntarte, traerte nuevo Racing, ¿no? Recién hablabas con Osvaldo y uno se deleita de la nota, pero pensaba, Osvaldo te iba preguntando cada uno de esos jugadores de Racing del 80. Yo te iba a preguntar por René Gorreta, ¿no? Que me parece que debe haber sido parte importante de todo lo que fue esa camada de jugadores y después de un montón o mucho más que llegaron, ¿no? Sí, René fue el segundo padre de casi todos los que llegamos a Racing. Él era el que te iba, te buscaba, te llevaba, te convencía a los padres que te dejaran ir. Jugábamos en los días de semana los hoy fútbol en diciembre, enero, 3 o 4 partidos por noche. Íbamos en un auto y nos cambiábamos, entrábamos a jugar, salíamos de un centro vecinal, nos íbamos a otro. Y eso René dejó su vida por Racing y seguía trayendo jugadores y seguía buscando jugadores. Iba por la calle, había un partido, estábamos jugando en un campito y se paraba de jugadores y tenía un muy buen ojo y los incorporaba a Racing o los becaba en el Colegio Robles. Siempre había algo para traerlo a los chicos y competían con Belgrano, con Talleres, con Instituto para ver quién se llevaba a los jugadores. Qué lindo recuerdo de René, la verdad que bien por los chicos. Roberto, gracias, una manera de saludar a Racing, de mimarlo en el día de su cumpleaños y nada mejor que charlar con un crack dentro y fuera de la cancha. Gracias por este rato, Roberto. No, gracias a ustedes por este recuerdo, este momento pasado y te mando un gran saludo a Osvaldo y a toda la gente de la mesa. Gracias, un abrazo, Pato. Bueno, ahí estaba Roberto Gasparini. Le pegaba algo a la pelota, ¿no? Pero una cosa. Pues yo lo disfruté en Racing, en Central, y vino a jugar Estudiante un tiempo acá. Claro. Y sí. En México también es una muy buena carrera. Claro, yo he ido a ver entrenamientos por 2 jugadores acá. Pues no laburaba periodísticamente acá. Uno fue él y otro el H. Ludueño, un poco antes. Claro. Que vos pagabas para un entrenamiento, te decían, tienen que pagar tienen que darme... Claro, porque hay jugadores que son este chico, Gasparini, yo digo, este muchacho, este hombre, era, creo que junto con, o tal vez con Willington, nunca vi pegarle a la pelota como le pegaba Gasparini. Fue ídolo en todos lados, en México, en Colombia, en Central, en Racing, en donde jugó. Y además una persona muy muy seria, un tipo, no lo contrario de divertido, sino que serio en el sentido profesional. Creo que es una muy buena manera de mimar al Racing, del cual seguramente hemos dejado en el camino aquella época del 67, el promocional, cuando fue el primer equipo que representó a Córdoba fuera de Córdoba. No pudo llegar al Nacional porque perdía ante Chaco Forever, pero jugó el promocional, el equipo de Videla y tantos otros. Y bueno, y algunos de ahora, qué sé yo, pero haciendo un poco hincapié en aquel equipo del 80, me parece que se abraza un poco a Nueva Italia, ¿no? Y además un símbolo del fútbol histórico de Racing, ¿no? El Pato. Es agarrar un jugador salvando las distancias, ¿no? de clubes. El fútbol de Independiente de River creo que se sintetiza muchas veces en Alonso o Bocchini. Bueno, sí, Gasparini es Racing. Claro, exactamente. No tengas dudas. Un producto genuino de Racing, pero además que sintetiza lo que ha sido históricamente Racing a nivel juego. Y además voy a decir algo que a mucha gente que no lo ha visto le va a parecer descabellado. No fue menos que Alonso Bocchini. Claro, lo que pasa es que jugaba en el equipo del interior. Sí. Mamita, ¿no? Un jugador bárbaro. Osvaldo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta mañana. Hasta mañana si Dios quiere, chicos. Chau. Talpelit. Macetas y jarrones de polietileno para su jardín. Presentó la columna de Osvaldo Hueve.